Café con Voz, el saborcito de la mañana. Uno percibe con toda claridad que se ha producido, pero esto sistemáticamente desde el 2007, pero en el 2014 se afianza más, un proceso de concentración de poder. Nosotros estamos observando que paulatina, pero progresivamente, el poder se va absolutizando en el sentido que va acaparando todas las diferentes instancias a través de las cuales él se manifiesta. Por lo tanto, si nosotros hacemos un rapidísimo análisis de la situación, vemos el control, por supuesto, del Poder Ejecutivo, que es el propio del poder político directo, pero también del Poder Legislativo, en donde se tiene ya un voto más de los 2/3 que se requiere para hacer cualquier cambio constitucional, ya no digamos el 60% que es el voto cualificado para algunos nombramientos de magistrados, etcétera, o de la mayoría simple y la mayoría absoluta para tomar decisiones con respecto a las leyes ordinarias. Son los 2/3 más un voto lo que se tiene en la Asamblea. Nunca antes se había alcanzado, me refiero del 90 para acá, una proporción de esta naturaleza. Lo ejecutivo, legislativo, también vemos nosotros la influencia en el aparato judicial, en la Contraloría General de la República, ya no digamos en el Poder Electoral, frente al cual hay una serie de reclamos de la ciudadanía que exigen mayor transparencia en los procesos electorales, y podría mencionar los demás órganos del Estado, pero me quedo con los 4 poderes que son fundamentales, sobre los que hay ya una incidencia, por no decir un control, del poder político central que se ejerce desde el Ejecutivo. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Estos poderes se han acentuado a través de algunos hechos puntuales que tienen una trascendencia inmensa, como es el tema del canal. El Tratado Marco y la Ley 840 de alguna manera establecen un sistema jurídico de concentración de poder, aunque por otro lado esta concentración de poder se ejerce dándole un poder enorme al concesionario, que obviamente es aliado del poder político. A través del Tratado Marco y de la Ley 840, básicamente en 2 o 3 artículos a los que me referiré muy brevemente, como son el artículo 13, el artículo 15 y el artículo 17 de la Ley 840, en lo que se establece que no puede ejercerse ninguna acción jurídica ni judicial contra cualquier incumplimiento del concesionario, porque está exento, y eso va al margen completamente de la Constitución política y el sistema legal nicaragüense, como tampoco podrá aplicarse ninguna ley que sea contravenida por la Ley 840 o que sea contravenida por los acuerdos adoptados en el Tratado Marco. Esto es una renuncia de soberanía, es una entrega al concesionario de los poderes constitucionales que la Constitución y el sistema legal otorgan a la estructura institucional, jurídica y sistémica del Estado nicaragüense, pero si nosotros lo vemos ligado los intereses del concesionario con los intereses del poder político, nosotros tenemos que en una aparente renuncia a una serie de derechos, renuncias inconstitucionales, se produce un fortalecimiento del poder por esa vía. En ese punto, doctor, el discurso por lo menos de la Comisión del Gran Canal, lo ha dicho Edwin Castro, que forma parte de la comisión, lo ha dicho Telemaco de la Vera, que es el vocero, y lo han dicho otros representantes de la comisión. Es decir, esto más que nada es un discurso de quienes se oponen al canal, más que una realidad. Yo he leído la ley y dice efectivamente lo que usted ha mencionado. Sin embargo, desde el oficialismo, desde la HKND y desde la comisión se dice, hombre, esto no es cierto, no hay renuncia a la soberanía.
no hay entrega al concesionario. Eso es discurso político de la oposición. Como respuesta me permitiría leer los artículos brevemente, lo que se refiere a lo que estoy hablando. Dice el artículo 13, no aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna entidad gubernamental, ni el inversionista ni ninguna parte de sus proyectos estarán sujetos a sanciones civiles como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el inversionista o cualquier parte de sus proyectos en virtud de las disposiciones de esta ley o de los términos del Tratado Marco, del MCA. Eso es el artículo 13. Luego el artículo 15 crea un sistema fiscal especial y en el artículo 17 se establece lo siguiente: serán inaplicables al proyecto o a los subproyectos cualquier ley, código o decreto que tenga fuerza de ley, así como cualquier reglamento, decreto, ordenanza o resolución emitida por cualquier entidad gubernamental que contradiga o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquier parte del Tratado Marco. Esos son los términos literales que responden pues a cualquier objeción que pudiera hacerse a estas consideraciones cuya reflexión estamos presentando. Entonces estos elementos configurarían, claro, hay centenares más, pero sería imposible y prefiero establecer los núcleos fundamentales y las grandes líneas en estos términos. Si vamos al segundo componente de lo que es la vida política, institucional y social del país, veríamos la oposición. Vamos a ir a una pausa, doctor. Cuando volvamos, veremos el papel que jugó la oposición en el 2014, la sociedad civil como tal, y entraremos también a hacer previsiones de este año que es preelectoral. Vamos a una pausa, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos estaremos conversando más con el doctor Alejandro Serrano Caldera. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido Y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa, Actúa. cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Del presupuesto de Nicaragua depende
Una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas. Mejores aulas, pupitres y útiles escolares. Más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas. Más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud. Más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas. Mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. 2270-9887, puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando esta mañana con el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista y filósofo y jurista, y los demás grados que tiene el doctor los dejamos ahí para en otro programa, para ponerse en otro programa, doctor. El currículum vitae televisivo. El papel de la oposición en el año 2014, bueno, y la sociedad civil también. En el año 2014 el papel de la oposición fue muy difícil. Fue muy difícil porque se vio confrontado a una iniciativa gubernamental como esto, el tema del canal, en donde vino de por medio una serie de factores múltiples y muy severos toditos, como son en buena parte la transgresión al sistema jurídico, al sistema constitucional, como hemos visto con la lectura de 3 artículos. Suficiente. Hasta la devaluación aún más del Estado de Derecho y del sistema institucional, los graves riesgos al aspecto ecológico que lo han señalado todas las personas que se dedican al tema del medio ambiente, el riesgo de contaminación del lago, el riesgo de destrucción medioambiental, en fin, una serie de factores tanto jurídicos, políticos, institucionales, medioambientales y ecológicos que conlleva indudablemente un hecho concreto que es lo del canal, pero que trasciende a un hecho meramente técnico, administrativo o geográfico o geopolítico para insertarse en el plano también de los diferentes aspectos de la política nacional. Y por el otro lado ha tenido que enfrentar el reto interno de la unidad, que se ha vuelto muy compleja y que más bien el tema de la unidad ha suscitado controversias, disputas y contradicciones entre los diferentes grupos políticos que deberían formar esta oposición unitaria. Eso por un lado. Este hecho ha producido, o mejor dicho, ha impedido que se produzca otro, que es la propuesta de un plan de país, que es la propuesta estratégica de nación que la oposición, cualquier oposición en cualquier parte, tiene que hacer como alternativa a lo que el poder político está ofreciendo en la práctica en ese momento. Sí, porque, disculpe que me interrumpa, pero ahí tengo que, y luego voy a leer este mensaje de un amigo que está por acá. La oposición, ¿qué tiene como propuesta de frente al modelo que tiene el presidente Daniel Ortega? El presidente Ortega tiene programas sociales que bien que mal a la gente le llega a uno que otro. Tiene algún tipo de respuesta a los temas económicos básicos, por ejemplo, el tema de 2.50 en el bus, ¿verdad? La energía eléctrica sigue subsidiada, el bono solidario, es decir, hay cosas que están que la gente económicamente lo siente, es el del bolsillo, es del estómago. Y aquí está el mensaje de este amigo que dice lo siguiente: el gobierno del presidente Ortega está muy mal en lo social, dice, pero ¿qué proponen los opositores? Hablan de institucionalidad nada más. El problema es que mucha gente no sabe qué es institucionalidad y no come de la institucionalidad. Me parece que es una observación que refleja un poco el punto de vista general de la sociedad nicaragüense. En primer lugar, y refiriéndome también al mensaje que propone la oposición, justamente a eso nos estábamos refiriendo hace un momento, a la ausencia de un plan de país, a la ausencia de una propuesta estratégica alternativa a lo que el gobierno está haciendo. Entonces es muy difícil
que una oposición avance si no tiene una propuesta de país en los diferentes órdenes. En el orden económico yo propongo tales y tales y tales medidas, en el orden político yo propongo tales y tales medidas, en el orden institucional, educativo, de salud, etcétera, pero no hay. Y ese es el vacío justamente que se siente y se percibe. La presencia de la oposición se siente en su ausencia, valga la deliberada contradicción que estamos formulando. Por otra parte, esto restringe su campo de acción ante la ausencia de algo propositivo, proponente, proactivo, lo restringe al aspecto reactivo, reaccionar ante las medidas que el gobierno toma o las propuestas que el gobierno hace. Pero aún ahí su campo de acción se ha visto limitado, salvo alguna forma de protestas como no votar, como votar en contra, como levantarse de las sesiones en la Asamblea, en donde sí ha intentado la oposición mandar un mensaje, pero es un mensaje de alcance muy limitado. Y a veces ha querido descargar en sectores como la Iglesia Católica el papel que debería jugar la oposición. Déjeme que la llamada telefónica que tenemos en línea entre para ver qué comentario o qué pregunta tiene el amigo o amiga oyente o televidente. Aló. Buenos días, de nuevo. Buenos días, Luis. Don Alfonso. Buenos días. Adelante, don Alfonso. Maestro Serrano Caldera, qué gusto me da verlo de nuevo. Se nos había ausentado de las pantallas. Siempre nos gusta escuchar sus palabras orientadoras. Los saludo con el cariño de siempre. Una pregunta concreta y puntual. Usted lee 2 o 3 artículos que, bueno, mi nieto que tiene 6 años diría, bueno, ¿y esto qué es? Y yo que tengo 79 pregunto también, ¿y esto qué es? Es decir, a todas luces, esos artículos están reñidos con la Constitución, están reñidos con la lógica, están reñidos con los más elementales principios de nacionalidad. La pregunta concreta es, si eso es así, ¿por qué se hizo esa ley? Si íbamos a leer todo íbamos a interpretarla, todo íbamos a tener cuidado. Entonces, ¿por qué el Estado nicaragüense, a través de la Asamblea, hizo esa ley en esos términos? Los saludo, gracias. Mucho gusto, don Alfonso, y un saludo muy afectuoso con mis felicitaciones con motivo del nuevo año 2015. Bueno, su pregunta, ¿por qué se hizo esa ley?, está respondida en la misma ley. Es decir, se hizo la ley para otorgar todas las concesiones a una empresa que al mismo tiempo tiene obviamente sus intereses con el propio poder que le delega. Aspectos fundamentales que significan, a mi modo de ver, y de acuerdo a lo que hemos leído, los artículos 13, 15 y 17, una transferencia de la soberanía. Este es el gran proyecto del gobierno también. Al hacer esta ley, deja fuera de cualquier regulación los aspectos mencionados en los 3 artículos que hemos leído. Entonces, la ley se hace para dejar manos libres totalmente al concesionario, le hace también al mismo gobierno que está haciendo la transferencia, y al eliminar el marco jurídico de regulación y de limitaciones que la Constitución y la ley establecen. Tenemos otra llamada, doctor, quiero dejarla pasar. Aló. Aló, buenos días, un saludo ahí a los 2 panelistas. Yo digo, ¿por qué no hacen un grupo de abogados nacionales notables que demanden a Ortega en las cortes internacionales, ya que los tales partidos y sus diputados, siendo miembros de un poder del Estado que por ley tienen que ser escuchados en las cortes internacionales, no lo hacen, ni un triste pronunciamiento hacen en las cortes internacionales? Pues que haya un grupo de notables que demanden a Ortega Murillo y a este nefasto gobierno, y que Dios nos ampare y nos libre de estos demonios. Habla Margarita Alonso, buenos días. Gracias, doña Margarita, por su llamada, doctor. Sí, buenos días. Me parece que se puede hacer algo a nivel internacional, creo que es la propuesta de la... Bueno, con respecto a los cambios, porque luego vino la reforma constitucional del 10 de febrero, en donde se adecuó lo que ya se había hecho de facto a la ley, y se procede
en sentido inverso como naturalmente procede un Estado de Derecho. Generalmente los hechos y las leyes de rango inferior se adecúan a la Constitución. Aquí en este caso reformamos la Constitución para adecuarla a un acuerdo, a un tratado marco, a una ley 840. Y también el otro aspecto fundamental de la reforma constitucional es para modificar el artículo 147 de la Constitución, que establecía la doble limitación, el doble candado para la reelección. Uno, no puede reelegirse en el periodo subsiguiente ni ser candidato el que está ejerciendo la presidencia. Dos, el que ya fue reelecto una vez no puede ni siquiera en forma alternativa aspirar de nuevo. Ese artículo, digamos, ese párrafo, que es el primero del 147, se eliminó en la reforma constitucional y de alguna manera ya había sido congelado con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, alegando que el artículo 147, al limitar la posibilidad de reelección del presidente de la República, violaba el principio de igualdad ante la ley contenida en el artículo 47 de la misma Constitución, que establece que todos tienen los mismos derechos ante la Constitución y las leyes. Y en este caso se decía, los diputados pueden reelegirse, pero el presidente no, obviando y olvidando que el artículo 51 de la Constitución reafirma el derecho de igualdad ante la ley para la opción de cargos públicos, pero señala, a excepción de las regulaciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes de la República establezcan, que es lo que es justamente el artículo 147. Entonces le quitaron la primera parte y dejaron el resto. Bueno, todo esto tiene que ver pues con la adecuación del sistema jurídico y constitucional a una serie de intereses políticos, económicos y sociales de carácter específico. ¿Se puede hacer algo a nivel internacional? Yo he visto que los organismos de derechos humanos, en entrevistas que han dado, de alguna manera se habla pues de la denuncia a las violaciones de los derechos humanos, pero se refieren a ciertas transgresiones a los derechos humanos que se han dado a raíz de las protestas por el canal y por las expropiaciones que se dice tendrían que hacerse. Es decir, de alguna manera se encarcelaron algunas personas indebidamente, se mantuvieron más del tiempo que la misma Constitución y las leyes permiten y se transgredieron los derechos humanos. Entonces, todo lo que implica una violación a derechos humanos fundamentales sí puede ser objeto de denuncia ante los organismos internacionales de derechos humanos. Y eso nos lleva a un punto nuevo que no hemos mencionado. Al hacer el análisis sobre el poder político, sobre el aspecto de la oposición política y de la sociedad civil, habría que señalar en el aspecto de la sociedad civil que ha habido también, así como acabamos de ver lo del poder político y lo de la oposición política, el tercer elemento de la sociedad civil, ha habido también un cierto debilitamiento. Luego de alcanzarse, diría yo, el momento culminante y quizás la cúspide de su organización y proyección con la creación de la organización Unidad por la República, que era una especie o que es una especie de ente coordinador de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Se esperaba que a partir de ese momento que lleva al momento culminante una serie de acciones, vendría una participación y una presencia más determinante de la sociedad civil. Sin embargo, no ha sido así. Yo veo más bien una cierta disminución, a pesar de los esfuerzos dignos de todo reconocimiento de la presencia de la sociedad civil en la vida política, económica y social del país. Pero, solo lo menciono, hay un nuevo elemento que no hemos mencionado y que es quizás el elemento fundamental, y han sido las protestas de personas que no pertenecen ni a órganos del Estado, ni a partidos políticos, ni a entidades de la sociedad civil, reclamando algo que es fundamental: sus derechos de propiedad y sus derechos humanos. Y también el tema de la cédula, doctor. El tema de la cédula también es otro tema, en los cuales, al hacer un reclamo, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones, de los riesgos y la incertidumbre que corren sus derechos de propiedad, al hacer un reclamo de tipo personal de derechos fundamentales, también hacen un reclamo de tipo universal de los derechos humanos, porque al mismo tiempo que reclaman
la certeza de sus derechos, reclaman también el respeto a derechos humanos fundamentales, que es justamente la característica nueva de estas protestas. Tenemos una llamada más, la última. Aló, breve, por favor. Sí, muy buenos días. Mi admiración de siempre, doctor Serrano Caldera. Por ejemplo, las cédulas, fíjese de que ya hubo una respuesta. ¿A través de qué? De la expresión de la gente, no estamos de acuerdo con eso. Entonces se dio una respuesta. Y creo que han habido otros casos donde también se ha dado alguna respuesta. Pero mi pregunta es la siguiente. Filosóficamente, ¿cómo mira usted, digamos, la actitud de la población en general? No estoy hablando específicamente de la oposición, de la sociedad civil, el pueblo, todo. ¿Cómo mira Nicaragua, verdad? En términos políticos, económicos, sociales, vamos por buen camino, estamos equivocados. Al final se viene ahí una meta, un rótulo que se dice meta. ¿Cómo lo vislumbra usted dentro de este contexto, digamos, de cada teniente particularidad en general de toda la población? No sé si me explico la pregunta. Muy buenos días. Gracias, doctor. Muy buenos días, sí. Estos elementos sirven de plataforma en el 2015, son elementos que se dieron en el año 2014 y la orientación o acción que se siga va a depender realmente de lo que se realice en el 2015. Los elementos están ahí. ¿Cuáles serían estos? Hay un elemento nuevo muy importante, que son los reclamos de los ciudadanos que ven amenazados sus derechos de propiedad y que al realizar sus reivindicaciones particulares realizan una reivindicación de tipo general, porque su reclamo a favor de sus derechos fundamentales es un reclamo a favor de los derechos humanos. Y lo particular en este caso se vuelve un elemento general. Y en este sentido hay un elemento nuevo que es la defensa de los derechos humanos. Esto ha sido señalado inclusive en una entrevista por la doctora Vilma Núñez, la directora del CENIT, creo que fue el sábado, en la prensa, en donde está como un elemento básico que va a caracterizar, si se actúa en esa dirección por parte de los sectores que serían afectados, que es el reclamo a los derechos humanos, que es el reclamo a derechos, principios y valores de carácter universal, aunque surjan ligados a aspectos de carácter particular. Este es un elemento nuevo que no estaba en el panorama y se caracteriza sobre todo ya en el mes de diciembre del 2014 con las marchas que se produjeron en Rivas, en el Tule, en Nueva Guinea, pero también en Managua el 10 de diciembre del año recién pasado, del mes recién pasado. Entonces este es un elemento nuevo. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, yo ahí no puedo afirmar, pero sí que es un elemento que no existía antes y que ha surgido y que no depende ni de los partidos políticos ni siquiera de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil podrán de alguna manera respaldar estos movimientos, pero teniendo el cuidado, como se ha señalado también, de no tratar de politizar los movimientos ni de no mezclarlos con los temas electorales, que va a ser también objeto. Porque es año preelectoral. Porque es un año preelectoral el año. Quiero leer un mensaje de Mario Jasper, que mandó varias preguntas, pero quiero leer una o dos. ¿Existe un Estado fallido en Nicaragua? Pregunta él. ¿Puede existir una república sin ética? Bueno, son preguntas fundamentales, ¿verdad? Yo creo que la ética y la política son dos elementos indisociables, aunque eso provoque una cierta sonrisa, pues, porque cuando dice, los griegos en el siglo V antes de Jesucristo plantearon justamente cómo la creación de las bases de la política, que hasta hoy de alguna manera tienen una cierta presencia, la relación entre el ethos y la polis. El ethos, de ahí viene la ética, es el conjunto de valores y principios que caracteriza a una sociedad. La polis, y de ahí viene el nombre de política, es la conjunción de tres elementos: los órganos del Estado-ciudad, que serían los órganos del Estado, pongámosle así, lo que es la ciudadanía, que sería lo que llamamos la sociedad civil y la ciudadanía al día de hoy, y la persona. La polis la formaban todos.
Entonces, la polis, para ser sociedad, para ser Estado-nación, requería tener una plataforma mínima de valores y principios, es decir, tener una ética, un ethos como un elemento ¿Cómo estamos en eso? indisociable. Yo creo que esa es la lucha, construir ese ethos, construir ese conjunto de valores y principios que sirvan de plataforma, de común denominador, de plano de coincidencias mínimas al fenómeno asociativo. Una sociedad se forma no solo por la presencia de un grupo de personas, un individuo no hace sociedad, es necesario que haya un grupo, pero que haya un grupo es necesario pero no suficiente si ese grupo no tiene algunos objetivos, fines, valores y principios que le sean comunes. Doctor, me quedo con ese comentario de último suyo. Gracias por habernos acompañado, un placer tenerlo por acá. Vamos a traerlo nuevamente dentro de poco para que sigamos reflexionando con el doctor Serrano Caldera sobre cómo va caminando el país políticamente. Amigos televidentes y oyentes, gracias por su sintonía. Ya estamos en Año Nuevo y estamos con el saborcito de la mañana para servirle siempre a ustedes. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.